Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Hasta este punto, en estos estudios, si usted ha seguido los videos anteriores, los últimos 3 videos, y todos los pasajes que hemos visto, los ejemplos que hemos puesto, ya está bien claro en su corazón, junto con todas las cosas que hemos estado viendo en este video, ya está bien definido en su mente y ya está bien claro y bien puesta una base. Hay personas espirituales, personas que están aprendiendo a oír la voz del Señor para hacer la voluntad del Señor en sus vidas, y poco a poco van aprendiendo a oír su voz y haciendo lo que Él les dice. Pero también tenemos hermanos carnales, como leímos en 1 Corintios 3, personas que no son espirituales, se les llama carnales, y Pablo dice son niños en Cristo, no son maduros espiritualmente. Así que eso está bien definido, eso está bien claro. Hemos visto pasajes en Apocalipsis en donde Jesús está llamando a ser vencedores, pero también va a haber unos que no van a vencer. Ahora, yo quiero dirigirme a todo aquel que ya haya considerado en su corazón y se haya dado cuenta de que su vida cristiana no está dirigida hacia la semejanza del Hijo. Su caminata no está dirigida o enfocada hacia llegar a ser como Jesús, por cualquiera que haya sido la razón, por ignorancia, por descuido, por pecado. Aquellos que ya se están dando cuenta de que su cristianismo son nada más que ritos religiosos, ir al culto cada semana, algunos cada día o 3 veces a la semana, es un sistema, pero no hay un propósito definido. Todavía no existe un enfoque en sus corazones hacia la persona de Yeshua, hacia la persona de Jesús. Si usted ya se dio cuenta en su corazón de que usted no tiene ese enfoque, no tiene esa caminata, ese peregrinaje hacia la semejanza del Hijo, a usted me estoy dirigiendo en este momento. Y yo mencioné un versículo al comienzo de este video que voy a leerlo y que está en 2 Corintios capítulo 5 y verso 21. Dicho sea de paso, recuerdo que este fue el primer verso que me memoricé cuando nací de nuevo hace muchos años. Pero dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, cuando usted y yo nacimos de nuevo, desde el momento en que oímos el mensaje, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios 1:13, desde que oímos esa palabra y desde que creímos esa palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando eso sucedió, suceden otras cosas, como que el nombre nuestro es escrito en el libro de la vida. Pero también una cosa que sucede es que el manto de la cobertura, como dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Jesús. O sea,
Desde el momento en que usted entregó su vida al Señor, desde el momento en que usted cree, usted recibe la cobertura. A usted le es puesto un manto sobre usted. El manto de justificación, el manto de el perdón de pecados, el manto le imputan justicia, usted está cubierto. Cuando Dios lo ve a usted, ve el manto, ve que usted está cubierto por el manto de su Hijo que murió. Ahora, hay un evento que viene, es profético en la Biblia y que está relacionado con el libro de Apocalipsis. Y voy a dirigirme hacia eso y son las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis y está relacionado con esto que le estoy diciendo. A estas alturas yo creo que la mayoría de las personas que me están escuchando saben que la palabra Apocalipsis es del griego apokalupsis, que significa quitar un velo, desvelar, revelar, como quitar el manto, descubrir. Es como cuando uno le quita un mantel a una mesa. Eso es apocalipsis, quitar el mantel de la mesa, ver la mesa en sí misma sin la cobertura del mantel, sin la cobertura del manto, es destapar. Así que yo creo que a esta altura todos sabemos eso. Y la palabra griega, como dije, es apocalipsis. Ahora, con respecto al libro de Apocalipsis, existen muchos aspectos con respecto al nombre de este libro. Pero, de acuerdo a mis estudios, la clave para la interpretación de todo el libro de Apocalipsis se encuentra en las primeras 4 palabras que usamos en nuestras traducciones, ya sea en inglés o sea en español. Las 4 primeras palabras del libro de Apocalipsis dicen: la revelación de Jesucristo, o en otras palabras, el apocalipsis de Yeshua, el apocalipsis de Jesús el Mesías, Jesucristo, eso quiere decir, es una combinación, Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Y no voy a entrar en eso del nombre, yo tengo mi propia opinión con respecto a eso y por eso menciono constantemente el nombre de Yeshua, pero a manera de darme a entender para todas las personas que están acostumbrados a usar el nombre de Jesús, estoy dando estas explicaciones. Quizás en otra ocasión voy a hablar de ese asunto. Pero por ahora nuestra atención está en las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis. La revelación, apocalipsis, de Jesucristo, de Yeshua. Este libro nos regresa, esa expresión nos regresa a la frase tan común, pero a veces que no hemos realmente meditado en todo lo que eso contrae, lo contiene. Y es la expresión común entre los creyentes, ser como Jesús. Déjeme explicarle. Dicho sea de paso, quiero decir, hermano, yo no pretendo ser un gran erudito y entender todo Apocalipsis. Apocalipsis es un libro bastante difícil y sí tengo algunas cosas que he encontrado, pero tampoco, si usted se ha fijado, yo no lo presento como que ya el que no cree así como yo digo está mal. No, yo lo presento como para revisarlo, como para estudiarlo, y no estoy pretendiendo de ninguna manera tener todas las respuestas o cosas como esas. No, yo tengo mis propias preguntas y yo sigo estudiando al respecto. Pero el libro de Apocalipsis no se trata del anticristo. Hay gente que el énfasis que le dan a Apocalipsis es el anticristo, es la bestia, es el 666, es la manifestación de los extraterrestres grises o el retorno de los nefilín
o el transhumanismo y otros eventos de importancia de los tiempos finales, aun cuando todas estas cosas sí son ciertas y forman parte de una parte muy oscura de este paradigma. Pero quiero decirle algo, el evento más importante del libro de Apocalipsis y de toda la Biblia, el evento ultimado de las edades a ser manifestado, es el apocalipsis de Yeshua. Esas 4 primeras palabras. Ese es el evento mayor. Y ahorita le voy a dar un preámbulo de lo que veremos más adelante cuando ya entre en el mero estudio de Apocalipsis. Este es un preámbulo. En otras palabras, para que llegue el día del apocalipsis de Yeshua, existen, por así decirlo, candidatos para ser como Jesús en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis que están en el capítulo 2 y 3. Esas 7 iglesias de Apocalipsis representan todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Yo sé que algunos solo lo ven como desde el punto de vista de que esas 7 iglesias representan 7 periodos en el pasado, lo cual yo no contradigo. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que aplican perfectamente para eso, pero yo no solo me quedo ahí. Yo creo que estas 7 iglesias tienen mensaje profético. Por ejemplo, lo que ya estudiamos en el video pasado, el mensaje a la iglesia de Tiatira, en el cual Jesús promete a los vencedores que ellos reinarán sobre las naciones. Eso no se ha cumplido. Eso no podemos llevarlo al pasado, aunque sí tendría una cierta aplicación en el pasado. Pero eso no es todo. Es profético. Apunta al futuro. Apunta a algo que no está sucediendo todavía. Las naciones no están ahorita bajo el control de Jesús. El Dios de este mundo todavía es Satanás. El Señor ha permitido que así sea temporalmente. Lo que estoy tratando de ilustrar es que las 7 iglesias representan, por así decirlo, 7 diferentes aspectos de la iglesia total en todo el mundo, de todo creyente en el mundo, y 7 diferentes problemas que tienen que ser resueltos en el cuerpo de Cristo, y eso puede tener una aplicación tanto como congregación, como lo hace el libro de Apocalipsis, pero también puede tener una proyección individual, cosas que nosotros debemos resolver para llegar a ser vencedores en nuestra vida cristiana. Así que vemos que en estas iglesias, por así decirlo, hay candidatos para ser como Jesús. Hay candidatos que están compitiendo, por así decirlo, entre los hermanos para llegar a ser vencedores, recibiendo en sí mismos las promesas hechas por el mismo Yeshua para derrotar a todos los enemigos, tanto enemigos entre los hombres que niegan, que no quieren nada con Dios, como enemigos también extradimensionales, espíritus en los aires, principados, potestades en los aires, influencias de seres reptilianos, seres en la dimensión espiritual, potestades de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, como dice Efesios 6:12. Así que todos estos enemigos van a ser derrotados por los vencedores de las 7 iglesias, y eso traerá una extraordinaria gloria y honor al Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua, el Mesías, y al Padre eterno, creador de los cielos y la tierra. Yo quiero animarle, hermano,
a que usted se una a mí en este camino. Camine conmigo. Tome esta dirección, este sendero hacia el lugar santísimo donde está Jesús al otro lado del velo, y el Padre ahí mora también. Están esperando a los vencedores de la iglesia. Todavía hay tiempo. Yo quiero animarle, hermano. Es Cristo en usted la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27, como ya hemos visto. La esperanza para que usted llegue a ser un vencedor ya está en su corazón, ya está ahí, pero como una plantita, hermano. Hay que echarle agüita, hay que quitarle el monte para que crezca bien. Hay que quitarle toda posible interferencia que le robe el alimento para que esa planta crezca. Es un proceso, eso es algo que no sucede de la noche a la mañana. Y yo quiero animarle. Únase a mí, hermano. Estoy haciendo un llamado a todo aquel que quiera en su corazón caminar en esta senda de los inmortales hacia la semejanza de Jesús. Ahora, en palabras entendibles y simples pero profundas, nosotros como creyentes en Jesús tenemos una cobertura, tenemos un manto sobre nosotros de la sangre de Jesús para justificación y perdón de pecados delante de sus ojos, los ojos de Jesús y los ojos del Padre eterno. El día vendrá cuando las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis, cuando la revelación de Jesucristo, cuando el apocalipsis de Yeshua tome lugar, se cumpla, venga a ser cumplido. Cuando eso suceda, en la revelación de Jesucristo, en el apocalipsis de Yeshua, el manto con el que nosotros estamos cubiertos en este momento de justificación será levantado. Así como le dije yo el ejemplo del mantel que se quita de la mesa, así nos van a quitar el manto, hermano. Por eso se llama la revelación de Jesucristo. El apocalipsis, el desvelamiento, el revelar, el descubrir, el destapar, para manifestar o revelar, o para dar a conocer, o para sacar a luz cuál es la realidad que hay debajo del manto en la vida de cada uno de los que estamos compitiendo para ser vencedores de las 7 iglesias. Para mostrar o para revelar, si aprovechamos toda la provisión, el poder de su sangre, las primicias del Espíritu que nos fueron dadas, si nosotros que decimos creer en Él, estamos realmente caminando para parecernos a Él, el día llegará cuando el manto será levantado para ver qué hay debajo, para que la realidad de nuestras vidas se manifieste, y tanto a los ojos del Señor, el Padre Todopoderoso, como a nuestros propios ojos nos sea revelado qué tanto nos parecemos a Jesús o no. Por eso, como ya vimos, la Biblia dice que algunos, ¿se acuerda? En Primera de Juan 2:28 dice que cuando Él venga, muchos se alejarán de Él avergonzados, no porque pierden su salvación, ya estudiamos esto, sino porque no son como Él, no aprovecharon el poder de la sangre de Jesús, no aprovecharon el nombre que es sobre todo nombre que tenemos nosotros en nuestro corazón, no aprovecharon las primicias del Espíritu, el sello del Espíritu en nosotros, no aprovechamos el estar en la verdad. Si me doy a entender, hermano, no aprovechamos esta gran salvación.
Y no somos como Él, no aprovechamos todo ese poder y ese recurso. Y nos vamos a perder muchas recompensas si es así. Piense, hermano, por un momento quiero llamar su atención a esto. Cuando ese momento llegue para el apocalipsis de Yeshua, para la revelación, como dicen las 4 primeras palabras del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Cuando ese momento llegue, hermano, que nos van a remover el velo, que lo van a levantar para ver el velo que usted tiene, el velo con el que usted está cubierto. Cuando venga ese momento y levanten ese velo, ¿qué hay debajo, hermano? ¿Cómo nos vemos? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo nos vemos sin el manto de esa justificación por fe en Jesús? ¿Quién somos realmente? ¿Cómo nos vemos sin eso? Piénselo, hermano, por un momento. Esa es la oportunidad que está siendo presentada delante de nosotros. Se nos ha provisto de todo para que nosotros podamos avanzar y ser como el Hijo. ¿Por qué? Porque al final el Padre quiere tener muchos hijos que complacen su corazón, como Jesús. Él quiere tener muchos de esos. Y usted está siendo llamado a eso. Usted está siendo llamado a ser vencedor. Hay un examen que Jesús pasó y está mencionado en Romanos capítulo 1 y verso 4, antes de su resurrección, y el cual yo creo que todo creyente también va a pasar y que está relacionado con lo que ya vimos al comienzo de este video del juicio del tribunal de Cristo, el juicio para recompensas, el juicio para saber el nivel de gloria con el que vamos a ser resucitados. En Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, de acuerdo al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Lo voy a leer corrido otra vez y luego voy a hacer un comentario. Romanos 1:4 habla de Jesús y dice, y declarado Hijo de Dios con poder, de acuerdo al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ahora, yo sé que cuando nosotros oímos expresiones como Hijo de Dios, nosotros no hacemos ninguna diferencia, pero en el griego sí hay diferencia en esa expresión. Hay como 7 diferentes expresiones para Hijo de Dios. Las 2 principales, como ya he mencionado en otros videos, son tecnon, que es niñitos, y la otra es huíos, que es un hijo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un hijo maduro que ya puede ayudar al padre en los negocios de su casa. Entonces aquí Jesús está siendo declarado Hijo de Dios. Pero mire, hermano, ¿que no era él ya el Hijo de Dios? Por supuesto, pero este es un sello, es un certificado, es una graduación, si se puede decir así, donde él en la dimensión celestial está siendo declarado un huío de Dios. Es la misma expresión del hebreo, está siendo declarado un Benei Ha Elohim, un hijo de Dios, pero en el sentido de que Él es Dios, que Él es Dios, está siendo declarado de la misma especie, si se puede decir así, del mismo nivel de Dios. Así que no es una declaración floja o sencilla, es algo muy profundo. Está siendo declarado, dice, Hijo de Dios con poder. ¿De acuerdo a quién? Al Espíritu de Santidad. Mire, hermano,
le fue hecho un examen y él salió al 100, espíritu de santidad. Ahora, ¿cómo fue? ¿Qué tipo de recompensa se le dio cuando él aprobó el llegar a ser declarado hijo de Dios a ese nivel por el espíritu de santidad? ¿Cuál fue la demostración de que él aprobó el examen? Fue resucitado por la resurrección de los muertos. La resurrección fue, en vez de darle un diploma, como nosotros recibimos diplomas en una escuela que ya nos graduamos, en lugar de darle diploma, lo resucitan de entre los muertos, mire. Exactamente lo que sucederá con los vencedores. Una vez que ellos sean declarados hijos a este nivel, que es la máxima gloria permitida a los hombres. Ya hemos oído que está escrito que Dios no comparte su gloria con nadie, pero Él en su plan profundo y divino por medio de la sangre de Yeshua, el Cordero Eterno, Él ha abierto una puerta de oportunidad para compartir un poco de su gloria con aquellos que lleguen a este nivel y que pasen este examen del Espíritu de Santidad. ¿Y cómo se va a saber de que ellos fueron aprobados en este examen del Espíritu de Santidad? Porque participarán de la resurrección de los muertos, que en este caso es la primera resurrección. Voy a explicar un poco más de la resurrección en el siguiente capítulo, en la siguiente parte, que es la parte 5. Ahora, si como creyente usted aprueba este examen, en el momento en que le quitan el velo, el apocalipsis, en el momento del apocalipsis, por el Espíritu de Santidad, entonces la demostración o la señal que demostrará que usted pasó el examen es que será resucitado en la primera resurrección. Ahora, si un hermano le hacen el examen del Espíritu de Santidad, pero murió como aquellos de 1 Corintios 11, murió carnalito, murió en pecado, murió bajo el juicio de Dios, murió siendo un niño espiritual, nunca creció. Si le hacen este examen y no pasa, no es que pierde la salvación, hermano, sino que va a tener que esperarse 1000 años para ser resucitado en la segunda resurrección. Y voy a explicar eso y no le va a quedar ninguna duda. Tengo bastante Biblia para probar eso, pero ese no es el punto en este momento. Pero lo cierto es que no perderá su salvación, como ya hemos venido viendo, pero se perderá la gloria de ser como Yeshua. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.